Paz de Cristo a la iglesia de los barriles. Mi nombre es Judith Herrera. Saludo con mucho gusto al pastor Eri López, a su esposa hermana Merari. Agradezco a la hermana Patricia Minjares por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes en unos minutos algo de la experiencia que nos tocó compartir con mi padre como misionero en el campo de El Salvador, el país de El Salvador, Centroamérica, junto con mi madre Mercedes Aijas de Herrera y mi hermano Eliab. Nosotros siendo muy pequeños, nos tocó partir de México, de la Ciudad de México, a la capital de ese país en el año de 1976. Y el liderazgo de mi padre en ese país concluyó hasta 1981. Quiero compartir una porción bíblica que se encuentra en el libro de Salmos 126, versículo 6, donde dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y comparto esta parte bíblica porque mi madre en algún momento me hacía referencia a que esta cita bíblica para ella fue muy especial, fue una ancla en su fe en los momentos difíciles cuando estuvieron viviendo en aquel país que estaba envuelto en una guerra civil demasiado atroz, ¿verdad? Todas las guerras en sí son difíciles, son duras, y bueno, El Salvador pues era parte en esa época también de la guerrilla. Había un enfrentamiento interno, entonces a nosotros nos tocó compartir o vivir en esa época en aquel país. Y bueno, podría decir que la razón por la que mi padre fue enviado a ser misionero en ese país fue precisamente porque enfrentaba la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús una situación un poco o mucho delicada en cuanto a que muchos de los templos habían sido desarraigados de la institución, voy a usar esa palabra, por un liderazgo de otra asociación religiosa en la que había hecho pues o había llegado al acuerdo con ciertos pastores para que le entregaran a través de algún acuerdo económico templos y congregaciones. Eso hizo que la Iglesia Apostólica pues mermara su presencia en El Salvador. Entonces mi padre fue enviado para tratar de resolver esa situación de la mejor manera. Entonces, al llegar mi padre a ese país, pues fue de las primeras cosas que enfrentó tratando de lograr que la iglesia continuara firme y creciendo, y mucho de eso pudo resolverlo a través de la oración. De hecho, mi padre, desde que yo lo tengo memoria, lo recuerdo a él y a mi madre también como un hombre y una mujer de mucha oración, de mucha fe, en el que los momentos más difíciles los resolvieron a través de esa comunicación con Dios, y hasta la fecha mi madre nos sigue instando a que todo lo busquemos, toda respuesta a toda necesidad a través de la oración. Entonces, mucho de lo que mi padre, gracias a Dios, resolvió, lo logró a través de la dirección directa del Señor Jesucristo, a través de la oración. Mucho de lo que mi padre logró como misionero, pues fue el resultado de esa intensa entrega al Señor. Él vivió momentos muy difíciles en cuanto a lograr un acuerdo en la iglesia, lograr sanar la iglesia, lograr unir la iglesia, seguir expandiendo el reino a través del evangelismo, tratar de mantener una iglesia en la fe a pesar de las dificultades, de las luchas, de la persecución que se vivía también, logrando al mismo tiempo que nosotros como familia pudiéramos pues mantenernos lo más tranquilos que pudiéramos en un ambiente de tanta violencia como lo fue en esa época. Al igual que mi madre, ella quedaba sola en casa porque muchas veces mi padre pues salía a supervisar los campos, los diferentes departamentos, como ellos le llaman a los estados,
Y mi madre pues se quedaba y nosotros pequeños con ella vivimos en varios lugares, por lo mismo, por las diferentes formas, o lugares donde mi padre tenía que supervisar. Pues nos cambiamos a muchos domicilios. Entonces, muchas veces mi madre sola enfrentó los momentos donde pues las balaceras, los momentos difíciles nos tocaba enfrentarlos. Pues mi madre estaba con nosotros, mi hermano y yo. Entonces, pero puedo decirles, hermanos, hermanas, que a pesar de una situación tan dura, tan difícil, mi madre siempre nos transmitió la confianza de que Dios nos cuidaba y que Dios nos cuida. Y experiencias que a mí me tocó compartir con mi papá, mi hermano, mi hermana, mi mamá junto con mi hermano y mi papá y yo, momentos donde literalmente íbamos por el camino en un carro que mi padre pudo comprar a través de ofrendas que le dieron para el campo misionero. Literal teníamos que dar vuelta en U porque más adelante pues había enfrentamientos y había peligro para nosotros y teníamos que cambiar de camino o literalmente regresar a casa hasta que el peligro hubiera pasado. Entonces todo eso nosotros nos tocó enfrentarlo, pero como decía, lo que nos permitió crecer con ese amor al Señor fue por la manera en que mi padre también nos transmitió la esperanza, la fe y la confianza de que Dios nos cuidaba y que nos cuida. Y ahora pues nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Es lo mismo que les decimos, Dios está con nosotros. Entonces, el campo misionero o el tiempo que nos tocó vivir a mi hermano y a mí, junto con mi padre y mi madre, fue precisamente de mucho peligro. Yo pudiera decirles de los momentos donde a mí me tocó ver a mi papá ministrar, enseñar, pastorear, liderar, al grupo de pastores de aquel país. Tengo en mi mente recuerdos vagos, algunos son muy frescos, otros pues ya son muy, ¿cómo pudiera decirles? No tan frescos, bueno, usando la misma palabra, porque pues yo estaba muy pequeña. Yo me fui de 2 años y medio y regresé de 6 años, y mi hermano literalmente terminó de aprender a caminar en aquel país. Entonces nos tocó vivir el kinder, a mí me tocó parte del primer año de primaria. Entonces muchos de mis recuerdos pues son muy vagos, ¿verdad? Pero algunos que fueron demasiado duros o dolorosos, pues sí los conserva uno más frescura o más fuerza en la mente. Entonces, pero de manera general yo pudiera decirles que miraba a mi padre y a mi madre muy comprometidos con la obra de Dios. Muchos hermanos, yo miraba el cariño con el que se expresaban hacia mi papá, hacia mi mamá siendo una mujer también líder dentro de las Dorcas. Ella aconsejaba, ayudó a formar la sociedad de Dorcas, a darles forma. Yo me acuerdo escucharla dar enseñanzas, conferencias, consejos a las hermanas, platicando con ellas, interactuando, y literalmente mi hermano y yo pegados, ¿verdad? Así agarrándonos de la falda de mi mamá, porque pues estábamos chiquitos y luego aparte pues sabíamos que en algún momento de peligro pues no podíamos nosotros andar fuera o salirnos a jugar, porque teníamos que estar junto con ellos por si tenían que agarrarnos y salir rápido del lugar para protegernos. Todo eso a nosotros nos lo enseñaron desde muy pequeños. Por eso siempre estábamos literalmente mi hermano a un lado y yo a otro lado de mi mamá. Entonces, pues todos esos momentos yo los recuerdo con mi mamá y con mi papá. Escucharlo predicar, enseñar, para mí pues siempre fue un modelo, fue mi maestro, mi mentor. Desde chiquita yo me acuerdo que quería estar con mi papá, me gustaba andar con él lo más que pudiera.
y así fuimos definiéndonos mi hermano y yo, mi hermano muy pegado a mi mamá y yo muy pegado a mi papá. Y eso fue así como que a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, una de las ocasiones yo recuerdo que mi padre pues ya tenía ese carro que les comento que a través de iglesias que él estuvo predicando le juntaron ofrendas y como les digo, pudo comprar ese carrito para poder visitar el país. Era un bochito, como le llamamos. Pues yo estaba bien chiquita y entonces yo cabía bien en la parte de atrás del bocho. Entonces yo me subí esa vez al carro pensando en que mi padre no se había dado cuenta. Y entonces yo decía, cuando mi papá ya vaya en camino, yo voy a salirle de sorpresa, voy a decir, papá, ya vengo contigo, porque yo quería acompañarlo a esos viajes que él hacía. Entonces, ándele que mi papá, pues sí, se despidió de mi mamá, hija, Dios te bendiga, ya me voy, y se despidió de mi hermano, y yo adentro del carro oyendo que mi papá pues ya se estaba despidiendo, entonces dije, oh, ya la hice, ¿verdad? Aquí con mi papá. Entonces ya él se sube al carro, lo prende, y ya vi que, y pues yo viendo hacia el cielo, pues ya ven que atrás el bochito pues trae un cristal, entonces yo miraba que ya el carro iba en movimiento, y entonces dije, ya la armé, ya me fui con mi papá. Entonces ya después de unos minutos veo que el carro se para otra vez. Y entonces dije, pues, ¿qué pasó, no? Entonces ya mi padre se baja del carro y ya me dice, hija, ya te saqué a pasear, así que ya te puedes bajar. Y pues sí, estábamos otra vez frente a la casa. Entonces mi papá, pues nada más me dio la paseada y ya me dijo, pues quédate, ¿verdad? Con tu mamá y tu hermano. Y, ay, bueno, pues con la tristeza de mi corazón me tuve que quedar. Pero con eso les quiero decir que vivimos, aunque hubo momentos muy difíciles, también momentos bonitos en los que mi padre siempre nos cuidó el corazón, que hasta la fecha, pues mis hermanos, una servidora, nuestros hijos, pues siguen sirviendo al Señor en las diferentes formas, en los diferentes ministerios y llamados que cada uno tiene. Así que momentos de dureza también nos tocó enfrentar. Inclusive, por ejemplo, una de las ocasiones que mi hermano y yo estábamos en el kinder, pues yo iba un año adelante de él, también nos tocó una balacera, pues hubo muchas, pero bueno, una en especial. Y a mí me preocupaba que mi mamá fuera a estar afuera del kinder mientras estaba esta situación. Entonces mi hermano pues estaba muy chiquito y yo pues él tendría como 4 años y yo tendría como 5 cuando mucho. Entonces le dije a mi hermano, Eliab, tú quédate aquí sentado a un lado de un árbol, una macetera. Digo, y yo me voy a ir para avisarle a mi mamá que está esta situación para que no, pues no la agarre de sorpresa. Y mi hermano, me acuerdo muy bien que mi hermano se quedó sentadito allí, así. Y ahora yo digo, ¿cómo hacíamos eso? Pero bueno, este, me salí yo, no sé cómo, me escapé del kinder, literalmente salí del kinder a buscar a mi mamá y me fui por todo el camino que normalmente recorríamos de la casa a la escuela, procurando ver a mi mamá. Y llegué a casa y no encontré a mi mamá. Entonces me entró la preocupación y dije, y mi mamá no está. Entonces, ¿cómo le voy a avisar? ¿Y qué tal si ahora yo me voy y mi mamá viene? Y entonces dije, no, pues lo que voy a hacer es quedarme aquí afuera de la casa, porque pues yo no tenía llave. Lo que sí me sabía yo muy bien la dirección. Entonces, pues ya me quedé allí y al mismo tiempo me quedé preocupada y dije, a ver si mi mamá pues no se asusta. Pues claro que se asustó, se imaginan no encontrarme en el kinder, nada más encontrar a Eliab. Entonces, pues ya yo ahí me quedé, ya al tiempecito llegó mi mamá y pues estaba muy asustada mi mamá. Y sí me abrazó y ya me dijo, hija, no vuelvas a hacer eso, espérate con tu hermano. Pero bueno, hermanas, hermanos, cuando uno está en una situación de ese nivel de miedo, no quiero usar otras palabras porque pues el video es público, pero si uno analiza muchas cosas desde chiquitos, nosotros aprendimos, sobre todo yo por ser mayor, que era más consciente, más despierta en muchas cosas, a, a razonar, a analizar, a pensar los peligros. Mi hermano, mucho yo siento que él guardó en su subconsciente, pero no por eso no los vivió. Él vivió también momentos muy difíciles
que ya pues estando nosotros acá en México, empezamos a vivir secuelas de esos momentos, esos choques emocionales que tuvimos, pero por la misericordia de Dios pues hemos salido adelante, pero sí queda una huella muy fuerte en los caracteres de los que hemos vivido situaciones así. Entonces, de manera general, y bueno, ya llevo 15 minutos con ustedes, fue una experiencia que nos marcó, pero yo creo que para bien, dentro de lo que cabe, aún en los momentos que lloramos, en los momentos que nos sentimos frágiles, pudimos sentir también el cuidado de Dios, la protección de Dios, vimos el respaldo de Dios hacia nuestros padres. De hecho, cuando yo todavía no me bautizaba, uno de los líderes de la iglesia en aquella época me dijo, yo no sé, dijo, ¿por qué tú no te bautizas todavía? Me dijo, yo ya tenía 16 años. Me dijo, cuando Dios hizo un milagro tan grande en tu familia y en ti, dijo, mira, todo lo que vivieron y regresaron completos. Y me dijo, y a ti no te falta ni una uña, me dijo, así me dijo él. Entonces me hizo reaccionar y dije, es verdad, Dios nos libró, Dios tuvo misericordia, por alguna razón Dios nos permite estar aquí. Entonces creo que Él está esperando que me entregue a Él, que me entregue mi vida a Él. Y parte de esa observación que me hizo este pastor, este hermano, es que decidí entregarme al Señor, bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Y desde entonces, pues eso lo tengo presente, que a pesar de esos años que vivimos entre tantas situaciones, el Señor nos guardó. Guardó a mi padre de accidentes donde prácticamente casi le costaron la vida, donde vivimos situaciones económicas de mucha austeridad, donde vivimos soledad en ciertas maneras porque nuestra familia pues estaba muy lejos de nosotros, la separación de mi abuelo paterno, en el que mi padre no pudo acompañar a la familia en el velorio, mucho menos en el entierro. Ya cuando llegamos ya habían sepultado a mi abuelito. Entonces, muchas cosas que en el campo misionero nos tocó enfrentar. Sin embargo, vemos la bendición de Dios, vemos el cuidado de Dios, y eso es lo que nos queda en el corazón. Como dice mi hermano, nosotros no victimizamos esa estancia, al contrario, le damos la honra y la gloria al Señor Jesucristo porque nos sentimos privilegiados de haber sido parte de esa historia en la que Dios trató con niños, trató con adolescentes, trató con jóvenes, con señores, con señoras, y ya todos en alguna manera nos mostró su amor, nos mostró sus misericordias y sus bondades. Y aquí estamos, la iglesia de El Salvador, muchos hermanos aún recuerdan con cariño a mis padres, y bueno, pues eso es ahora sí que la recompensa bonita, ¿verdad? Pero sabemos que la recompensa mayor está en la presencia del Señor. Así que, hermanas y hermanos, es testimonio lo que les comparto. Yo sé que es un mes de concientización de la obra misionera. Hay muchos hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo pagando diferentes precios. Es un servicio sacrificial, está dentro de los dones de martirio, ¿verdad? Donde la gente decide sacrificar todo por salir al extranjero a compartir la palabra de Dios, enfrentando culturas muchas veces totalmente ajenas a la nuestra, y lo hacen por amor al Señor, por amor a lo que Él ama, que son las almas, que no se pierdan, sino que en algún momento también participen de su presencia por toda la eternidad. Así que nosotros nos toca apoyar esos campos, apoyar a los misioneros a través, ¿verdad?, de las oraciones, pero también de las ofrendas, de todo lo que podamos hacer por ellos. Así que este video, hermanos, pues hermanos, tiene ese propósito. Por un lado, darle la honra y la gloria al Señor por lo que nos permitió vivir a nosotros como familia misionera, y por otro lado, pues estarles incentivando, ¿verdad?, a que sigamos apoyando a los diferentes hermanos y hermanas que en todo el mundo están compartiendo la palabra del Señor Jesucristo. Así que mucho ánimo, sigamos adelante.
no solamente la obra se hace en el extranjero, sabemos que nosotros mismos somos misioneros, tenemos una misión que es la misión de Jesús, que es predicar, que es orar por enfermos, orar por endemoniados y que sean libres por el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos también una misión muy importante que cumplir y esa nos toca alrededor de nuestra casa. Así que seamos ahora sí que testimonio para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Y bueno, pues gracias hermanas, hermanos por escucharme. Si me permiten, quiero decirles, mi padre antes de morir, su último libro que escribió se llamó Yo fui misionero, y ahí precisamente él comparte muchos de los testimonios o la manera en que Dios lo guió para poder realizar el trabajo que logró en El Salvador, Centroamérica, y todo para la honra y gloria de Dios. Así que lo que les puedo decir y la esencia de todo esto es que a través de la oración y la fe es como se logran ganar las batallas. Y miren, les quiero compartir esta tacita. Mi padre me la regaló en uno de los viajes que él fue a El Salvador y yo aún la conservo. Ya mi padre tiene 4 años descansando en el Señor, pero yo la tengo conmigo como testimonio, así que se las comparto. Creo que esta nadie más la ha visto, pero se las comparto a ustedes. Gracias por la confianza, gracias por este tiempo, que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante. El trabajo en el Señor no se acaba. Sin embargo, su misericordia, sus bondades, sus bendiciones siempre están con nosotros y sobre nuestras generaciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.